Europa reduce el uso de pantallas en las aulas y vuelve a los libros impresos. ¿Qué? Justamente esta interrogante, el retorno de los libros físicos a las escuelas, excluyendo la tecnología, es un tema que abordaremos en el siguiente webinar. Según la opinión de Mafalda, como puede visualizarse, los libros son los únicos amigos con los que realmente se puede jugar dentro de uno mismo. El motivo de este webinar justamente es analizar la importancia del retorno al libro y por qué en contra de la tecnología, eso sí, sin quitar la tecnología. Comenzamos. Esta imagen nos resulta familiar para aquellos que una vez entramos y o seguimos entrando a las bibliotecas, donde somos el llamado de atención por parte de esa persona fabulosa que trabaja en la biblioteca. Le decimos la bibliotecaria o el bibliotecario. Analicemos a continuación algunos aspectos con relación a las bibliotecas, los bibliotecarios en cuanto a sus funciones, antecesores bibliotecarios, etc. Comenzamos. Origen de las bibliotecas. Se remonta al año 3000 a.C. en Mesopotamia, naciendo como archivos para conservar los primeros registros escritos de la humanidad. Por ejemplo, Mesopotamia y Egipto. Los sumerios crearon los primeros espacios para almacenar tablillas de arcilla con fines administrativos, legales y religiosos. Tenemos a la Grecia clásica y el helenismo en el siglo V a.C., los cuales se desvincularon de los templos y se organizaron por temas bajo las guías de los primeros bibliotecarios, donde no puede faltar indiscutiblemente el Imperio Romano, que en el año 476 después de Cristo, que tras su caída, los monasterios e iglesias se convirtieron en los guardianes de la cultura escrita, donde los monjes copiaban manuscritos a mano para preservarlos del olvido. Año 3000 a.C. en Mesopotamia, Grecia clásica y helenismo en el siglo V a.C. y el Imperio Romano, entre comillas, reciente, en el año 476 después de Cristo. Pasamos a la siguiente imagen. Analicemos a continuación de los libros, su origen, cuáles fueron los tres primeros. Analicemos. Comenzamos con la epopeya de Gilgamesh antes del 2000 a.C., considerada como una forma unánime como la primera obra literaria de la humanidad. Le continúa el Sumra del Diamante, año 868 después de Cristo, siendo el libro impreso más antiguo del que se tiene constancia, fabricado en China mediante un bloque de madera tallado con relieve xilografía. Estampando tinta sobre un rollo de papel de más de 5 metros de largo y no puede faltar la Biblia de Gutenberg, aproximadamente hacia el año 1455, cuyo autor, Johannes Gutenberg, fue el inventor de la imprenta. Comenzábamos hace un instante analizando a esa persona amable que en muchos casos son personas que llevan mucho tiempo trabajando en las bibliotecas, queridas, de una amplia experiencia, y las cuales dentro de sus funciones encontramos las que pueden visualizarse.
nos indican la existencia o no del libro, se encarga de ordenar sistemáticamente los estantes y otras, como pueden apreciarse. Y sobre todo, con mucho énfasis, como pueden leer, garantizar la disciplina que habrá de mantenerse en el local, algo así como un silencio sepulcral. Recuerden, esto no puede faltar en una biblioteca. El silencio es necesario para trabajar y concentrarse. Por ejemplo, recuerdo que en la Universidad de La Habana, donde estudié, habían cubículos para poder trabajar, no obstante, permanecía constantemente la persona que ejercía la bibliotecaria, teniendo en cuenta que hubiera una disciplina adecuada en dichos currículos. Pasemos a quiénes fueron los bibliotecarios antecesores. Veamos a el rey Asubanipal, 668 a.C. y 627 a.C., o sea, nacimiento y fallecimiento, donde fue el último gran monarca del imperio asirio, donde no solo ordenó edificar la famosa biblioteca de Nínive, sino que recopiló, clasificó y etiquetó de forma sistemática miles de tablillas de arcillas por temas, un proceso muy similar a la biblioeconomía moderna. Otro bibliotecario antecesor resultó Zenódoto de Éfeso, nacido en el año 325 a.C. y fallecido en el año 270 a.C., perteneciente a la Grecia helenística, que fue el primer erudito que asumió el cargo oficial de clasificar textos, organizando los rollos por orden alfabético y la separación de las obras de acuerdo con su género literario, como fueron poesía, tragedia, historia, etc. Continuamos. Nos adentramos en la problemática que nos conlleva a este webinar. No dejan de salir en las redes, en los medios de comunicación, inclusive en la televisora, sobre todo de procedencia extranjera, y las nacionales que las retransmiten, donde encontramos esta problemática, sobre todo en países de Europa. Aquí algunos mensajes de lo que se ha hecho, inclusive se destaca, por ejemplo, cómo Suiza invertirá 100 millones de euros para reemplazar las tabletas y celulares por libros impresos. ¿Motivos? Ahí lo vemos. Responde a una creciente evidencia científica y pedagógica que cuestiona la eficacia de las pantallas en el aprendizaje temprano. El propósito de este webinar es compartir los criterios vertidos sobre por qué la necesidad de retornar a los libros de texto, pero sí con el apoyo siempre de la tecnología. Veamos el análisis. Partimos de la comprensión lectora y profundidad. Estamos viendo en pantalla a una joven que realiza una lectura lineal. Cuando esta se realiza, se ha identificado mediante investigaciones que el cerebro procesa el texto en pantalla de forma más escaneada o superficial, saltando fragmentos. Esto es cuando estamos dando lectura a un documento presencial, o sea, con el libro en la mano. Otro factor que influye y se ha destacado siempre con la relación del cerebro es la siguiente. El cerebro tiene la posibilidad de crear un mapa mental al leer en papel. Esto muestra algunas de las diferencias que provoca o se analiza de la necesidad del libro. El papel fomenta una lectura profunda, continua y reflexiva. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué otro factor nos hace reflexionar sobre la necesidad de volver al libro físico? La siguiente.
El uso de la tecnología, celulares, computadoras, tabletas u ordenadores, genera o provoca una reducción de la fatiga cognitiva y distracción. La digitalización constante expone a los estudiantes a un entorno de constante interrupción. Eso lo vemos diariamente en las aulas, donde se permite el uso del celular o simplemente el estudiante recurre al celular provocando una indisciplina y obviamente interrumpiendo la actividad que se desarrolla en la clase. ¿Qué se ha identificado además? Lo siguiente. Por una parte, se ha identificado que el uso excesivo de dispositivos desde edades tempranas puede saturar la carga cognitiva, dificultando la transición del aprendizaje lúdico al aprendizaje analítico. Otro factor son las multitareas. Las pantallas suelen ser ventanas a múltiples estímulos. El libro tradicional elimina las notificaciones, los enlaces hipervinculados y el ruido visual que fragmenta la atención del estudiante. No queda duda que es una situación que es real, la vivimos de forma cotidiana y afecta, a diferencia del libro tradicional, como señalábamos hace un instante, las notificaciones, los enlaces hipervinculados, así como el ruido visual que fragmenta la atención del estudiante. Un tercer factor, lo cual analizamos la necesidad del regreso al libro físico, es el factor neurobiológico. Hablar del factor neurobiológico se refiere a los elementos biológicos y fisiológicos del sistema nervioso que influyen en el comportamiento, el aprendizaje o el desarrollo de trastornos clínicos. A muestra de ello que lo favorece el libro de texto es cuando a través del tacto, el peso del libro y la estructura física del volumen, tenemos algo en la mano. Ayudan al cerebro a situarse en el tiempo y en el espacio de la lección. Cualquier libro, en cuanto a su peso, no queda duda que va a ser un tanto mayor que lo que pudiera tener el peso de un celular. Otro factor que incide significativamente es lo que le pasa a esta pequeñita que se encuentra a la derecha. La luz azul y el parpadeo de las pantallas produce fatiga visual y sueño, lo que impacta indirectamente en el rendimiento escolar. Por ejemplo, a mí en lo personal, por un problema de salud, me han sugerido no utilizar ninguna tableta, inclusive nada de televisión, nada de red, 30 minutos antes de dormir. Pasamos a otro factor, y es la dependencia. Acá, de una manera un tanto, tal vez simpática, vemos la situación de un joven escalando por una pared y su función realmente lo que está es buscando buscar el correo por alguna manera u otra. Esa dependencia, al fallar la estructura, internet, batería, hardware, el aprendizaje se detiene por completo. O sea, es una interrupción que genera el uso de la tecnología que puede fallar en cualquier momento. Sin embargo, el libro de texto lo tenemos en la mano. Un siguiente factor es el siguiente, es la equidad entre un recurso y el otro. El libro tradicional es una herramienta universal que no requiere necesariamente de una suscripción. Por el contrario, un dispositivo es costoso y requiere de una conexión de alta velocidad. Sí es necesario, y no tampoco en un grado, digamos, de 180 grados, los libros suelen ser también un poco caros, no así en el caso de un celular. Eso no se puede obviar. Para hablar un poco de pedagogía con relación a la problemática del retorno a los libros físicos, encontramos lo que se llama la pedagogía equilibrada, que en el caso del uso de los recursos tenemos que se emplean fundamentalmente
o sea, el uso de la tecnología para la educación cuando hay proyectos específicos, simulaciones de programación. O sea, aquí lo vemos un tanto particularizado. Sin embargo, en este equilibrio, cuando hablamos de el porqué de la necesidad de leer el libro físico, lo vemos con relación, separando cuando uno, cuando el otro, emplear el libro en la lectura, la escritura, fundamentalmente en la teoría como tal. El enfoque actual llamado pedagogía equilibrada, o sea, uno u otro, no son excluyentes uno del otro. Sin embargo, el libro físico juega un mayor preponderancia. Ya hemos analizado diversos puntos por cual nos inclinamos efectivamente al uso del libro de texto físico sin menospreciar el uso de la tecnología. Queda claro el siguiente mensaje. El retorno al libro no implica un rechazo a la tecnología, sino una reconfiguración. Terminando, vemos como empezamos con Mafalda, terminamos con Mafalda. Comienza tu día con una sonrisa y un libro, verás lo divertido que es ir por ahí. Muchas gracias y esperamos que este webinar haya sido de su interés. Gracias.